Durante más de un siglo el mundo entero contempló y se maravilló ante una de las más seductoras ilusiones de la historia, la máscara de Tutankamón, ese rostro de oro impasible y de lapislázuli que se reconoce al instante como el emblema supremo del esplendor del antiguo Egipto. Sin embargo, el hallazgo reciente no es solo un detalle arqueológico más, es una revelación que sacude los cimientos de la narración histórica tal como la conocíamos hasta ahora. Gracias a técnicas que parecen extraídas de la ciencia ficción, por fin hemos podido mirar debajo del oro y descubrir lo que aquel dorado exterior ocultaba. Lo que emergió no fue simplemente el rostro original del rey niño, sino la huella borrada de una mujer de gran poder cuya existencia la historia oficial intentó invisibilizar. Prepárese para conocer un secreto que ha permanecido oculto durante más de 3.300 años y que involucra prisa, muerte, ambición y una identidad robada que finalmente ha salido a la luz. Para calibrar la magnitud de este descubrimiento, necesitamos primero examinar detenidamente el objeto y comprender su naturaleza. La máscara de Tutankamón impresiona por todos sus aspectos. Mide aproximadamente 54 centímetros de altura y pesa algo más de 10 kilogramos, exactamente 22 libras de puro oro. Para hacerse una idea de su densidad, es más pesada que una bola de boliche profesional de alta gama, aunque está fabricada íntegramente en metal precioso. Su superficie exhibe incrustaciones de cuarzo y obsidiana, de lapislázuli y turquesa, colocadas con una precisión que hoy, incluso con láseres y tecnologías digitales, resultaría costosa de reproducir. Para los antiguos egipcios no se trataba solo de una joya o una ostentación de riqueza, era una tecnología sagrada avanzada. El oro se consideraba la carne misma de los dioses, un metal incorruptible que garantizaba la inmortalidad. La máscara cumplía una función vital. Protegía el cuerpo del faraón y, lo que era más importante, servía de referencia para su Ka, su alma. Los egipcios creían que el espíritu debía reconocer su propio rostro al regresar al mundo de los muertos. Si no encontraba esa imagen, quedaría condenado a vagar eternamente entre dimensiones. Por ello, cualquier alteración de ese objeto no era una simple cuestión estética, sino una cuestión de vida eterna o de desaparición definitiva. Durante casi un siglo habíamos asumido que la máscara era una obra única, creada expresamente para el joven Tutankamón. Sin embargo, esa perfección era en realidad una máscara sobre otra máscara. El descubrimiento cambió la lógica histórica convencional. Todo comienza con la muerte de Tutankamón, un rey que falleció de manera inesperada cuando acababa de cumplir 19 años, probablemente por una infección derivada de una fractura en una pierna combinada con malaria. En el antiguo Egipto la religión imponía que el faraón debía ser momificado y sepultado en un plazo fijo de 70 días, ni un día más ni un día menos, una restricción logística que plantea enormes desafíos. En poco más de 2 meses los artesanos debían tallar la tumba en la roca viva, preparar hasta 3 sarcófagos monumentales uno dentro de otro, ensamblar miles de objetos, crear estatuas y carros, y por supuesto confeccionar la máscara de oro, un retrato fiel del difunto. Expertos modernos calcularon que una máscara de esa complejidad habría requerido menos de un año de trabajo continuo por parte de los mejores orfebres. La pregunta inevitable era, ¿cómo lo habían hecho en 70 días? La respuesta que aporta la ciencia es sencilla y escandalosa. No la hicieron desde cero. No confeccionaron una nueva máscara, tomaron una ya existente y la adaptaron. Cuando Howard Carter encontró la tumba en 1922, el brillo del oro eclipsó las preguntas incómodas. Con el paso de las décadas, arqueólogos más meticulosos advirtieron que la tumba de Tutankamón, conocida como KV62, estaba en un desorden poco habitual. Era pequeña, mucho menor que la de otros faraones de su dinastía. En las paredes podían verse huellas de pintura fresca en escenas de ceremonias que habían sido selladas antes de secarse. Incluso el pesado sarcófago de piedra mostraba esquirlas, como si los trabajadores lo hubieran golpeado con martillos para abrirse paso, lo que sugería que la cámara había sido improvisada. Pero la anomalía mayor estaba en la propia máscara. Si se observa de perfil, aparece un detalle que rompe todas las reglas protocolares de la monarquía egipcia. Las orejas están perforadas. En el código visual egipcio, las cápsulas perforadas para pendientes eran atributos femeninos y de niños, pero un faraón adulto, presentado como un dios en el más allá, jamás debería aparecer con los lóbulos perforados. Esa fue la primera gran fisura en la versión oficial. Si uno mira de cerca o en una foto de alta resolución, se aprecia además una diferencia cromática. El tono del rostro es algo más rojizo y cálido que el del tocado, que presenta un amarillo más frío. Durante mucho tiempo se creyó que era un efecto deliberado del artista para acentuar rasgos juveniles o una variación por la limpieza. La metalurgia ofrece otra explicación. La diferencia de color indica que el rostro y el resto de la máscara no se fundieron a la vez ni con la misma aleación. En lenguaje sencillo, significa que fueron trabajados en momentos distintos y con mezclas de metal distintas.
Esa observación condujo a una teoría que durante décadas parecía una locura. ¿Y si la máscara no había sido fabricada originalmente para Tutankamón? Si admitimos que fue reciclada, la pregunta siguiente es inevitable. ¿De quién era originalmente? Todas las pistas apuntan a una figura cuya presencia la historia intentó borrar con una violencia inusitada, la reina Nefertiti, o más exactamente, la persona que gobernó justo antes de Tutankamón bajo el nombre real de Neferneferu-Aten. Se considera que Nefertiti no solo fue esposa del faraón hereje Akenatón, sino que en algún momento ocupó el trono con plenos derechos. Su reinado fue breve y marcado por una desesperada tentativa de restaurar la normalidad religiosa. Cuando ella murió o fue retirada del poder, su ajuar funerario quedó en depósito. Al morir Tutankamón, años después, los sacerdotes se encontraron en un dilema. No había tiempo para crear objetos nuevos y el joven rey era el último heredero de su línea. La decisión fue pragmática y brutalmente práctica. Tomaron los tesoros de la reina olvidada y los adaptaron para el rey. Así se explica por qué la máscara tiene rasgos tan finos y casi femeninos y por qué presenta lóbulos perforados. Durante gran parte del siglo XX, esa idea fue solo eso, una hipótesis sin pruebas concluyentes, porque el Museo Egipcio de El Cairo protegió sus obras con celo y consideró la máscara su reliquia más sagrada. El giro decisivo llegó en 2014 con un accidente que casi se convirtió en tragedia nacional. Durante una limpieza rutinaria, la barba postiza de la máscara, ese cilindro trenzado que simboliza la divinidad, se desprendió. El personal del museo, en vez de seguir protocolos internacionales de conservación, entró en pánico y trató ocultamente de arreglarlo con un pegamento epóxico industrial, el tipo de adhesivo resistente que se compra en una ferretería para fijar parachoques. El resultado fue desastroso. El pegamento corrió por la barbilla dorada y una vez seco, dejó una costra amarillenta imposible de ignorar. La polémica obligó al gobierno egipcio a recurrir a expertos internacionales para salvar la pieza. Lo que a primera vista parecía una catástrofe se transformó en una oportunidad científica. Para retirar el adhesivo sin dañar el oro, un equipo liderado por el restaurador alemán Christian Ekman analizó la máscara como nunca antes. Emplearon una técnica llamada fluorescencia de rayos X de alta intensidad, que, en esencia, permite leer la huella química de cada parte del objeto. Ese método fue el primero en documentar oficialmente que, aunque el oro parecía uniforme, existían microuniones soldadas ocultas bajo la superficie. Ekman, adoptando una postura conservadora, afirmó entonces que, pese a indicios de retoques, la máscara se presentaba como una unidad. El mundo académico respiró aliviado y la máscara volvió a su vitrina en 2015 con la barba pegada de nuevo con cera de abeja, siguiendo la antigua técnica. No obstante, para un grupo de físicos y arqueólogos disidentes, esos datos eran solo el prólogo de una historia más profunda. Los rayos X son poderosos, pero trabajan con densidades y formas. Pueden detectar cavidades o fracturas, pero no registran huellas a nivel atómico. Estos investigadores sospechaban que los artesanos egipcios poseían técnicas tan sofisticadas que no solo soldaban piezas, sino que aplicaban tratamientos térmicos y presiones que alteraban la estructura atómica del metal. Si así era, las líneas de unión podían desaparecer a cualquier escáner habitual. Lo que quedaba por rastrear era la memoria del oro. Si los átomos del metal habían sufrido distintos ciclos de calentamiento y enfriamiento en distintos momentos. Esa huella térmica residual perdura en la estructura atómica durante miles de años como una cicatriz indeleble. Pasaron casi 10 años desde el incidente de la barba hasta que fue posible aplicar una nueva tecnología. A finales de 2024 se conformó un equipo interdisciplinario que, bajo el nombre de Proyecto Osiris, obtuvo un permiso especial y casi secreto para realizar un nuevo tipo de escaneo durante el cierre del Gran Museo Egipcio. No se trató de usar rayos X, sino una técnica denominada tomografía por resonancia cuántica, que pone en interacción partículas subatómicas con el núcleo giratorio del oro y detecta lo que los físicos llaman estrés térmico residual. En esencia, cada calentamiento del metal deja una huella en su estructura atómica que la tomografía cuántica puede revelar. Lo que encontraron en la primera noche de pruebas dejó sin palabras a los científicos. Al procesar los datos apareció una imagen inesperada, una línea térmica perfectamente definida que rodeaba el rostro del faraón, siguiendo el contorno del tocado de bandas azules y doradas. Esa firma no se veía a simple vista, ni con rayos X, porque estaba registrada en la estructura molecular del oro. Era la prueba irrefutable de que el rostro de Tutankamón había sido insertado en una estructura preexistente. Lo más sorprendente fue que la firma térmica del rostro era varios años más joven que la del resto de la máscara, lo que confirmó que la base había sido fabricada mucho antes y retirada de almacenamiento antes de que se confeccionara el rostro del joven rey. Habíamos sido testigos de un trasplante facial a escala histórica.
El equipo de Proyecto Osiris examinó luego los lóbulos perforados. Durante un siglo la explicación oficial fue que el rey era un niño y por eso se le permitió una libertad estética. La tomografía cuántica contó otra historia. Al analizar las perforaciones, los investigadores hallaron que en realidad se habían insertado pequeños cilindros de oro hechos con la misma aleación que la cara original, y que estos cilindros estaban presentes en la máscara femenina primigenia. Mediante un proceso de forjado en frío de extraordinaria sofisticación, los artesanos habían expandido el metal hasta que los cilindros se fusionaron con el óvulo, haciendo invisible la unión al ojo humano, pero dejando huellas moleculares detectables por la nueva técnica. Para el observador humano las orejas parecían sólidas. Para la resonancia cuántica, eran manchas moleculares que gritaban que en la máscara alguna vez hubo pendientes femeninos verdaderos. Quizá el hallazgo más estremecedor llegó al analizar el cartucho oval, donde aparece el nombre del difunto, grabado en jeroglíficos. Tradicionalmente se había pensado que ese nombre era original, sin señales de raspaduras, pero la tomografía cuántica permite detectar desplazamientos de átomos bajo la superficie. En esa zona los científicos hallaron oro compactado y mediante algoritmos de reconstrucción de patrones emergió la sombra de un nombre precedente. El nombre inicial no era Tutankamón, sino Neferu Neferuaten, la forma oficial de la reina Nefertiti cuando asumió el poder como faraón. Los sacerdotes no limaron el nombre porque eso dejaría una marca cromática. En su lugar aplastaron la inscripción hasta nivelarla con la superficie y luego grabaron el nombre de Tutankamón con el mismo metal, borrando por completo la identidad anterior. Para entender la razón de este borrado masivo, hay que remontarse al caos político de la época. Akenatón y Nefertiti protagonizaron una revolución religiosa que desplazó a los dioses tradicionales para adorar únicamente al disco solar Atón. Al morir Akenatón, el país estuvo al borde de la guerra civil, y los sacerdotes de las antiguas divinidades, recuperando su poder, odiaron a la pareja con intensidad. Querían borrar su legado, pero también eran pragmáticos. No iban a malgastar 10 kilogramos de oro macizo solo por animosidad. Decidieron asimilar el tesoro de la reina al funeral del joven rey que representaba el regreso a las prácticas tradicionales. Robaron la máscara de la olvidada soberana y la adaptaron para el rey niño, pero borraron su nombre para que, en la versión oficial, ella no existiera y él permaneciera como símbolo de la restauración. ¿Qué fue del rostro original de Nefertiti una vez recortado para hacer sitio al de Tutankamón? Esa pregunta mantiene inquietos a los arqueólogos modernos. Al cortar el rostro femenino para montar el del rey, los artesanos debieron desprenderse de ese trozo de oro. Algunos especialistas creen que aquel fragmento se fundió para crear otras pequeñas piezas halladas en la tumba. Otros soñadores románticos sostienen que el rostro de la reina fue enterrado con ella en una cámara oculta aún no hallada. Lo que hoy sabemos con certeza es que la imagen de serenidad y divinidad que admiramos en la máscara de Tutankamón es en realidad una sustitución precipitada, una mascarilla de emergencia para un rey que murió antes de tiempo. Este descubrimiento realza la maestría de los artesanos egipcios hasta límites casi míticos. Los ingenieros modernos que analizaron los datos del proyecto Osiris quedaron desconcertados por la técnica que permitió unir el rostro de Tutankamón a la máscara de Nefertiti, sin dejar una costura visible ni romper los engastes azules de cuarzo y vidrio. Se trata de un proceso que hoy llamaríamos soldadura por difusión, apilar láminas de oro, someterlas a presión constante y calentamiento controlado durante varios días para que los átomos de los fragmentos interactúen y se fusionen de modo natural. Ese procedimiento exige conocimientos metalúrgicos a nivel atómico que hasta hace poco no se atribuían a los orfebres de hace 3000 años. No eran meros artistas, eran científicos de materiales con precisión atómica. Al aceptar que la máscara fue reciclada, el resto del ajuar de la tumba toma un nuevo sentido. Los arqueólogos revisitaron muchos de los más de 5000 objetos que Howard Carter sacó del túmulo y hallaron un patrón consistente. Casi 80% de los artículos luxosos de la tumba KV62 no habían sido concebidos originalmente para Tutankamón. Había brazaletes demasiado grandes, túnicas cortadas con medidas femeninas e incluso pequeños ataúdes interiores que mostraban cambios en los nombres. El joven fue enterrado con ropas reales de segunda mano. No significa que no se le honrara, sino que su muerte desató una crisis de tal magnitud que hubo que saquear almacenes reales para cumplir los ritos en el plazo sagrado. Fue el entierro más caro jamás organizado, pero armado con fragmentos de otros reinados. Este hallazgo reavivó la búsqueda de la tumba original de Nefertiti. En 2015, el egiptólogo Nicholas Reeves propuso la fascinante hipótesis de que la cámara funeraria de Nefertiti podría estar escondida tras uno de los muros de la cámara de Tutankamón. Según Reeves,
Cuando murió el joven rey simplemente cerraron su aposento, pintaron la pared para ocultar la entrada y la convirtieron en una cámara de paso. Las exploraciones geofísicas iniciales arrojaron resultados contradictorios, pero la constatación de materiales reutilizados refuerza la idea de que ambos personajes estaban estrechamente vinculados en la muerte. Si la máscara procede de Nefertiti, ¿dónde está su tumba original? El reconocimiento oficial de esta verdad resulta políticamente delicado para el gobierno egipcio, porque la máscara de Tutankamón es su principal reclamo turístico y una pieza que genera millones de ingresos. Admitir que el objeto más famoso del mundo es en realidad el producto de un antiguo complot no reduce su valor, al contrario, lo enriquece. Conocer que la pieza es testimonio de una intriga dinástica, de técnicas metalúrgicas avanzadas y de un drama familiar la convierte en algo aún más significativo y fascinante. No es solo un objeto de oro, es una cápsula del tiempo que contiene historias de supervivencia, engaño y fe. A veces juzgamos a los antiguos con estándares morales modernos y pensamos que tomar la máscara de otra sepultura fue un acto indigno. Para los sacerdotes de entonces el tiempo era sagrado. Si el faraón no era enterrado en los 70 días prescritos, el orden del universo, la Ma'at, corría peligro. Aceptar la máscara de Nefertiti no fue un robo, sino un acto de salvación nacional. Aseguraron que el último heredero tuviera el paso seguro al más allá con los medios a su alcance. Esta historia nos recuerda que la historia rara vez es en blanco y negro y que las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden ser moralmente complejas. Lo sucedido con la máscara de Tutankamón es solo el comienzo. Si uno de los objetos más estudiados del planeta guardaba una verdad tan profunda en su estructura atómica, ¿qué otras historias estamos ignorando? Los investigadores del proyecto Osiris ya planean aplicar la imagen por resonancia cuántica a otras piezas, como estatuas de Ramsés o las joyas de una reina de Tanis. Entramos en una era en la que no necesitamos excavar más tierra para descubrir el pasado, sino explorar el interior de los objetos que ya conservan los museos. El pasado no es un estado inmutable, cambia ante nuestros ojos a medida que nuestras herramientas se vuelven más agudas. Al fin la máscara dorada nos ha hablado y nos ha contado una historia veraz que recuerda que incluso en el más puro deslumbramiento del oro siempre existe una sombra, una huella de misterio que aguarda ser descubierta. Lo que hoy nos parece leyenda puede convertirse mañana en una verdad cuántica, y la historia, como el metal, guarda cicatrices que solo el tiempo y la ciencia pueden revelar.